La Escuela del Alma, capítulo 26. El mal. De acuerdo con la antigua leyenda judía, Lucifer, el portador de la luz, alguna vez fue el ser angélico de más alto rango. En términos cabalísticos, se encontraba a nivel del séptimo cielo, justo debajo del lugar del Creador, al centro del árbol de la emanación, posición excepcionalmente favorecida hasta la llegada de Adán. Cuando el ser humano, imagen completa de Dios, fue extraído del reino divino y creado en el sexto día, todas las huestes angélicas se dieron cuenta de que a partir de entonces existía un ser más perfecto que ellos, pues pese a que por el momento aventajaban a Adán, finalmente él los sobrepasaría en experiencia y conocimiento de todos los mundos. La mayoría de los ángeles, desde el gran Miguel hacia abajo, reconocieron a Adán como hijo de Dios, pero Lucifer se negó a hacerlo, ya que no podía comprender cómo esa criatura aún inocente podría llegar a ser su amo. Por tanto, el divino dispuso una competencia para demostrar que, aunque Lucifer tenía amplios poderes, no poseía completa similitud con el Creador, ni la distinción especial concebida a Adán. Cuando Lucifer perdió la contienda, sintió que su orgullo había sido humillado, y fue como dejó los cielos con gran disgusto, llevando consigo a todos los seres angélicos disidentes que se volvieron parte de las hordas demoníacas al servicio de Lucifer en su papel de Satán. Satán en hebreo significa el que pone a prueba, y como tal es empleado por el Creador, ya que en el universo nada es desperdiciado, aunque haya sido degradado en rango por mala conducta o por elección. Por tanto, Lucifer, que posee la forma más sutil de inteligencia en la creación, fue reclutado para tentar a la humanidad, comenzando con Adán y Eva en el mundo de la formación, mejor conocido como Edén, el ámbito del alma, el lugar que Lucifer dejó vacante después de su caída. Con el tiempo fue ocupado por Enoc, el primer ser humano que integró plenamente todos los niveles en su ser. Así, Enoc se elevó a través de los mundos, desbancando a los ángeles, que en un principio objetaron la aparición de esa criatura que aún olía a tierra. Para tomar la posición dejada por Lucifer, desde ahí, Enoc, que después fue el transfigurado gran arcángel Metatrón, comenzó su trabajo. Este consistía en enseñarle a la humanidad a evolucionar y darse cuenta de que, en la relación de espejo entre el microcosmos y el macrocosmos, Dios contempla a Dios. Es comprensible que Lucifer se oponga a que cualquier ser humano alcance el nivel de Enoc. Para Satán, fue un asunto de honor poner a prueba, irritar y confundir a cualquiera que tomara el sendero de la autorrealización, una misión por completo distinta de la maldad general, que busca crear caos y promover el odio en los niveles colectivos de las naciones y las mezquinas diferencias que existen entre los pueblos. Lucifer está especialmente interesado en los individuos que poseen alguna habilidad espiritual, ya que ésta es el área de mayor resentimiento y aún ansía la gloria perdida. Como puede suponerse, la persona más vulnerable ante la vigilancia de Satán es el tutor. Aun cuando el tutor se haya encontrado antes con el mal, personificado en otras personas o en sucesos externos, el ataque específico es preparado desde su interior. Poseer conocimiento es tener acceso al poder. Sin embargo, esto solo puede manifestarse en relación con algo más, sea una situación o una persona que pueden ser manipuladas sabiendo qué hacer o lo que sucederá. Y lo que sucederá
Cuando dicha habilidad se emplea al servicio de algo bueno, como cuando un doctor intenta curar alguna deficiencia corporal o un juez encuentra una solución imparcial para un conflicto de intereses, todo está bien. Pero en una situación esotérica, donde los asuntos son mucho más sutiles, existe una línea muy fina entre dirigir y manipular. En las primeras etapas de un grupo nuevo, la situación resulta bastante simple, porque las reglas son obvias, como presentarse a tiempo o hablar solo cuando se tiene algo que decir. Más tarde, cuando el grupo comienza a integrarse y los niveles psicológicos se activan, hay una definición menos clara de las reglas, de manera que cada situación se vuelve más compleja y peculiar. Tomemos el ejemplo del individuo que se acerca al tutor para solicitar consejo marital. Quizá el caso parezca obvio y el tutor se sienta tentado a hacer un comentario que el estudiante puede tomar por una orden expresa, para ser llevada a cabo sin cuestionarla, creyendo que el tutor siempre está en lo correcto. Resulta patente que la situación es dudosa, ya que nadie puede tener siempre la razón y ciertamente no acerca del matrimonio de alguien más, situación con factores que solo son conocidos por la pareja. Sin embargo, algunos tutores han dirigido grupos, incluso escuelas de grupos, que emitieron decretos que afectaron profundamente la vida de los estudiantes y no siempre en su beneficio. Esto sucede porque el líder ha llegado a creerse oráculo esotérico, debido a que la ponderada atención puesta en sus palabras, cuando esto ocurre, entonces puede decirse que Lucifer ha tenido éxito al bloquear el sendero para el tutor y para el de varios más en el grupo. Es irrelevante que algunos cabalistas vean a Lucifer como una entidad con derecho propio o como principio cósmico. Lo que importa es que, en cierto punto, cualquiera en la posición de tutor es llevado a la cumbre de la tentación, y ahí se le ofrezca el dominio sobre su mundo, en este caso el grupo. Este momento ocurre cuando la dependencia y la adoración del grupo, realzadas por el incremento en el flujo de poder obtenido por sentarse en la silla, exponen al Tiferet del tutor a la soberbia que infla el ego yesódico. Varios miembros del grupo no se percatan de esta crisis en el tutor, pero surge justo cuando las reuniones están bien encaminadas. Se encarama sobre el tutor y se manifestará de manera inconsciente hasta que llegue a ser notada a través de formas como una actitud de indiferencia o el sacro tono de voz que sugiere cierta arrogancia. En algunas personas este fenómeno se verá lleno de afectación, incluso teatral. En otras, solo podrá ser discernido por el individuo perceptivo, que verá cómo el grupo cambia con lentitud su curso de enfoque del árbol hacia la personalidad del tutor. Esta crisis es la primera de gravedad de varias más que deberán sobrellevar tanto el grupo como el tutor. En algunas circunstancias, y esto abarca a numerosas tradiciones, el tutor llega a identificarse tanto con su papel que los estudiantes cesan de ver quién es él o ella realmente. De hecho, algunos pierden toda sensación de identidad individual a medida que absorben de modo gradual los adornos externos de esa tradición. Dichas situaciones pueden observarse en la India hinduista y en la Persia islámica, entre los judíos jasídicos o en la Iglesia ortodoxa. El carisma de muchos líderes se deriva de una confabulación entre ellos y sus seguidores. La inflación basada en una conexión interna original y la consecuente posesión es muy común. En este caso,
la persona se deja llevar por su propio aspecto luciferino y desempeña el papel de líder espiritual sin conocimiento o conciencia. El resultado es que numerosas personas son desviadas al identificar la tradición con esa persona y no pueden ir más allá de la etapa infantil, hasta que han sobrepasado a su maestro o abandonan la organización que preside ese líder. Este asunto es una situación muy grave, porque no solo detiene el crecimiento interno de algunos, sino que las personas talentosas se pierden a sí mismas y a su destino por algún tiempo, al ser tentadas en el sendero por lo que parece ser un tipo de vida espiritual. En este punto es donde el principio luciferino es en extremo hábil. Puede convencer a una persona de que está en lo cierto, pese a que resulta obviamente equivocado para cualquiera que se encuentra fuera del campo de la fascinación de Lucifer. Aunque con frecuencia es como el caso del emperador y su traje invisible, no siempre resulta obvio, ya que algunas veces no es asunto de conducta correcta, sino de motivación. Por fortuna, si una instrucción no proviene del bien, no importa lo correcta que parezca al principio, con el tiempo será una manifestación perversa. Así, a la persona se le hace ayunar por la razón equivocada o llevar a cabo ejercicios muy severos que la invalidan en vez de fortalecerla. La enfermedad o un colapso es la prueba decisiva. El conocimiento mal usado o distorsionado sitúa a la persona fuera de la realidad y dentro del excéntrico reino permitido por el tutor luciferino mediante la silla del grupo. Es consecuencia natural que corte el flujo proveniente de la fuente de los mundos superiores, desvaneciendo poco a poco la claridad y la integridad del grupo, hasta que se produce una evidente sensación de fantasía, o lo que es peor, la falta de vida en las reuniones. En este punto, si esto no es corregido, el grupo comenzará a desintegrarse, ya que los miembros más perceptivos dejarán a quienes no pueden ver su adoración en el santuario del maestro poseído. Dichos grupos pueden permanecer así durante varios años. Gran cantidad de personas se apasionan con el extraño carisma y caen en el hechizo, hasta que la sustancia que existía se agota y solo queda el pabilo. Algunas veces, algo drástico elimina al tutor, como un accidente. En otros casos, el grupo se extingue gradualmente. El tutor se dedica a beber o a jugar ciertos juegos autodestructivos, dejando perplejos a varios integrantes del grupo. Afortunadamente, dichas situaciones son poco comunes y numerosos tutores que han tropezado después de varias advertencias de sus superiores o de la providencia en forma de significativos incidentes, con el tiempo regresan y continúan con el trabajo con más sabiduría que antes. Lo anterior es inadvertido para la mayoría en el grupo. Los más sensitivos o inteligentes pueden detectar que el tutor pasa por momentos difíciles o que ocasionalmente es demasiado severo, astuto, incluso informal. La crisis se manifestará de diversas maneras, según el temperamento y el estado anímico del tutor. Quizá algunos estudiantes sospechen que algo anda mal, porque el tutor no actúa de acuerdo con su carácter, pero lo atribuyen a algún problema privado. Por lo mismo, no se percatan de que el cambio tiene que ver directamente con ellos. Si el tutor reconoce la situación, casi siempre tendrá que trabajar con ahínco
para desincrustarse el rol que se ha formado alrededor de él o ella. Algunos, tal vez, mantengan una actitud humilde hasta que Lucifer se retire, luego de reconocer que ha perdido esa contienda. Un enfrentamiento con el mal no es lo que la mayoría se imagina, ya que involucra un conflicto en el alma, como es llamado en la Kabbalah, entre los dos impulsos del bien y del mal. Esta situación hace que la humanidad sea inigualable, debido a que tenemos la capacidad de elegir. Sin embargo, el don del libre albedrío no puede ser probado en su totalidad, sino hasta que nos desplazamos desde los procesos de rutina del ego hacia la tríada del despertar, que conduce al sitio del alma. Como todos los tutores deben ocupar el asiento de Salomón entre estas dos tríadas, es decir, en Tiferet, se exponen a la máxima tentación y cualquier debilidad debe ser corregida antes de que se permita al grupo avanzar bajo su tutela. La confiabilidad y la integridad resultan primordiales y Satán se presenta para ponerlas a prueba.